responsable Eloy viene trabajando de manera importante por hacer proyectos y por impulsar lo que antes os comentaba de nuestra cultura y de nuestra lengua, que para nosotros es muy importante. Ana, ¿nos cuentas el contenido del convenio mejor que yo? Sí, vamos a ver. Bueno, yo de todas maneras, lo primero que quería decir es, bueno, pues que para mí es muy prestoso estar aquí en el Concello de Llangreu como presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana para roblar este convenio de colaboración entre las dos instituciones, entre el Concello y la Academia. Y yo, desde yo, lo primero que quiero hacer es darles gracias a la alcaldesa, a Esther, justamente por facilitar, digamos, la robla del convenio. Y con ella, con el agradecimiento a ella personal, pues también al jefe de gabinete, a Eduardo, y a la concejala de Cultura, a Ana, que bueno, fueron los que de alguna manera tramitaron toda la cuestión. Sin escaecerme desde yo de Eloy Antuña, que es el responsable del Servicio de Normalización Lingüística del Concello, y también quiero allargar este agradecimiento a todas las personas que antes de ellos pues trabajaron por lo que es la normalización de la lengua asturiana y digamos la defensa de los derechos lingüísticos de los ciudadanos del Concello. Yo muy prestoso venir a este Concello porque hay un Concello, pues como todos sabemos, muy emblemático dentro de Asturias y como no podía ser de otra ambiente, pues también dentro de lo que es la defensa de la lengua asturiana. Llangreu fue uno de los primeros concellos que declaró la oficialidad dentro de las propias llendes en el año 97. Fue también pionero en el establecimiento de un servicio de normalización lingüística que fue en el año 2005. Oficializa la toponimia en Xuneto del año 2000, perdón, el servicio de normalización lingüística en el 2001, oficializa la toponimia en el 2005 y tiene presente siempre la lengua asturiana pues en muchas de las actividades que fai. Y basta, bueno, pues con patear un poco el concello, ver las rotulaciones y llegan de yo perprestoso pues a topar dentro de la propia casa concello donde estamos esas rotulaciones bilingües, viendo la etiqueta en lengua asturiana junto a la etiqueta en lengua castellana. Otras actividades como los del concurso Arnalón de les Lletres, donde hay pues premios para cuentos curtios, para curtios de cine, para teatro, etc. Todo el trabajo que se fai en relación con la toponimia. Yo creo que nos queden 4 parroquias sin recoller, pero las otras del concello tienen la toda recollida. Hay muchos de estos cartafuellos debense a Jorge García Fernández, que es una persona que colabora con la Academia y a la que también quiero agradecer, bueno, pues todo el trabajo que desendolca en este sentido. Entonces, el Concello de Llangreu, que es consciente del so papel y de todo lo que puede hacer y trabajar por esa normalización social del asturiano y también por el hecho de curiar de los derechos lingüísticos de los osfalantes, pues yo creo que con este convenio de alguna manera va a fitar todo ese trabajo. En este sen, la Academia de la Lengua Asturiana comprométese a asesorar lingüísticamente al Ayuntamiento de Llangreu en el desarrollo de estos labores, especialmente en lo que finca a la toponimia local. La Academia de la Lengua Asturiana incluirá al Concello de Llangreu en el esparcimiento de los xeres editoriales, formativas y culturales. A más de ello, la Academia enviará un ejemplar de cada una de las publicaciones de su fondo editorial para el Servicio de Normalización Lingüística, y la Academia tiene un fondo editorial importante, y desde yo va a formar parte del Consejo Asesor del Servicio de Normalización Lingüística del Concello de Llangreu. Esto son las cláusulas y los puntos que se insieren dentro de este convenio, que finquen un poco a las obligaciones o que tienen que ver con las obligaciones a las que se compromete la Academia. Yo comentaba antes con la alcaldesa que los convenios que roblamos con los concellos, tenemos roblados convenios con otros concellos asturianos y con otras instituciones, son convenios muy generales, pero que de alguna manera respalden esa colaboración y ese trabajo en andecha que es necesario llevar adelante para que efectivamente la lengua asturiana pueda ser normal dentro de la sociedad y realmente los asturianos, teamos donde teamos, podamos ejercer ese derecho libremente a emplear la lengua. Por lo tanto,
yo creo que la alcaldesa puede hablar a lo que ella se compromete como cabezalera de esta institución, y nada más decir que, bueno, pues que estoy muy contenta, que yo muy prestoso estar aquí por muchas razones, por lo que simboliza el Concello en sí mismo y por lo que lleva el acto de la Robla, que estamos a disposición de todos los llangreanos y del Concello y de las autoridades para llevar adelante pues todo lo que podamos llevar en bien de la lengua y de Asturias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo comentábamos antes, cuando estuvimos 5 minutinos antes para entrar, que para nosotros tenemos en el proyecto de la Casa de los Alberti, a lo que si tiene oportunidad Ana va a hacer una visita, tenemos mucha ilusión puesta, mucha esperanza puesta, y yo creo que con la firma de este convenio y con el apoyo de la Academia de la Lengua vamos a conseguir realmente ser un centro pionero en Asturias, un centro que vaya a impulsar realmente con medidas claras y determinadas a través de la coordinación con el Servicio de Normalización Lingüística, y que desde luego estamos muy ilusionados en ponerlo en marcha, y ya estamos, como verás, prácticamente ultimadas las obras, trabajando ya en los remates finales y en el equipamiento, para que si podemos a finales de la primavera lo podamos poner en marcha. Así que contamos con vosotros ya desde ya. Vamos a ir trabajando por actividades. El hecho de que ya la primera, decía antes que no todo es dinero, pero bueno, que sí que tiene una cuantificación económica este apoyo que nos va a dar la Academia con la donación de sus ejemplares. Tienen efectivamente constatado está de que tienen, bueno, pues una gran aportación que hacer de todas las publicaciones que desde la Academia se realizan, y va a ser pues inmediatamente puesto a disposición de los langreanos, nada más que se proceda a la inauguración de la apertura del centro para todos. Así que gracias, insisto, en esa colaboración, muy agradecida de que tengáis la oportunidad de visitar nuestra ciudad hoy, y que tengáis la oportunidad también de venir a realizar cosas dentro del centro, de ese centro que para nosotros, puedo decir que es sumamente importante poner en marcha. Muchas gracias, así lo haremos.